con todo de regreso a clases, incluso aquellos que las quisieron dilatar lo más posible ya tienen que estar en sus salas de clases, por supuesto. Estamos al lunes 11 de marzo y con ello muchas veces, sobre todo para mamás, papás, cuidadores, dicen vienen los resfríos, vienen las enfermedades, los virus respiratorios que además se están comportando distinto. Por eso queremos hablar con el doctor Jaime Tapia. Él es cardiólogo infantil y jefe de pediatría del Hospital Regional Guillermo Gran Benavente. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, doctor, y partamos al tiro. Este año, ¿cómo podemos adelantarnos a la llegada de los virus respiratorios pensando que el año pasado todos los virus salieron juntos y antes de tiempo? Bueno, este año tenemos 5 virus circulando. Ya, a la fecha. A la fecha. Partimos en enero con COVID, en primer lugar. 49% era COVID. El rinovirus y el adenovirus. Y a la semana 9, que es la semana pasada, COVID tiene, los de esa semana fue 70%. Upa. O sea, estamos frente a un aumento del COVID de la subespecie pirola, que tiene una mortalidad alrededor del 6% de los casos detectados. O sea, ¿estamos complicados con el COVID-19, No, doctor? la variante es muy contagiosa, no es grave. Lo que pasa es que hay un tremendo subregistro, porque todos los resfríos, prácticamente el 70% son COVID. Pero la gente no se hace el test, entonces no se detecta y solo los que llegan a hospitalizarse y a la UCI aparecen más grandes. ¿Y quiénes se están hospitalizando hoy día por COVID-19? En general adultos. En niños también tenemos 2 o 3 casos semanales, pero son casos que muchas veces se detectan porque van por otra cosa. Ok. No es que sean graves, pero sí la variante pirola tiene un efecto, que como ocupa el espacio del primer trimestre, redujo la circulación de rinovirus, que el año pasado nos dio muchos problemas. El rinovirus era el virus del resfrío común y produce una gran inflamación de la vía aérea pequeña, entonces descompensa mucho a los niños asmáticos. Y el año pasado, a marzo, estábamos ya complicados con hospitalizaciones por insuficiencia respiratoria. Es decir, el variante pirola nos ha hecho un favor al desplazar a los otros virus, especialmente al rinovirus. Fíjate que el sincicial todavía no aparece. ¿Todavía no? Estamos en el 0,1% de las detecciones son sincicial respiratorio. Pero ahí tenemos hoy día una gran fortaleza. Se decidió en febrero de este año iniciar en marzo, a nivel nacional, una vacuna con anticuerpos a todos los recién nacidos y los menores de 6 meses. Es decir, aquellos que nacieron de octubre del año pasado. Okay. Tendrán derecho a vacunarse de ahora, este mes, ya contra el virus sincicial. ¿Y eso es inédito? Eso es inédito. Chile es el primer país de Latinoamérica que lo usa. Lo usó Estados Unidos y España. Entre octubre y marzo lo usaron los españoles. Y les fue muy bien. ¿Y en qué consiste esta vacuna, doctor? Porque claro, nosotros estamos acostumbrados a las vacunas obligatorias, ¿cierto? De las guaguitas, cuando recién nace y empieza todo su calendario de vacunación. Esta en particular, ¿qué es? La vacuna en general es un virus atenuado que te produce que tú generes el anticuerpo. Y demora 14 días en empezar a hacer efecto. El anticuerpo ya preparado, ya viene hecho. No necesita que el cuerpo prepare el anticuerpo para el virus, en este caso sincicial. Claro. El año pasado usábamos, los últimos años, un anticuerpo también monoclonal que se llamaba Palamisumab, pero estaba destinado a los prematuros muy pequeños y a los niños cardiópatas. Entonces, el espectro que ocupaba era muy pequeño y eran 5 dosis en el año. Era más cara. Sí. Varios pinchazos también. Varios pinchazos y tampoco muy poca adherencia a completar las 5 dosis. Se hicieron estudios en la Chile de cuál era el costo-efectividad de comprar esta nueva anticuerpo monoclonal, que la ventaja es que es una sola dosis y actúa al tiro. O sea, tú te vacunas con el anticuerpo y ya estás protegido. ¿Y qué efectos tiene en las guaguitas que se vacunan? Se espera que reduzca el 50% de las camas hospitalizadas. Tremendo. O sea, vamos a hospitalizar mucho menos niños por virus sincicial y probablemente sean los que no estén vacunados. Y este es el momento porque, como usted dice, todavía no empieza a circular. Partimos ahora en marzo, con la vacunación está programada y esperemos que
la vacuna con anticuerpos llegue y se vacune masivamente en todas las maternidades, los niños van a salir de alta con su BCG para la tuberculosis y con su dosis de virus esencial. Entonces probablemente en junio vamos a estar mucho mejor que en junio del año pasado. Y los bebés que nacieron desde octubre del año pasado, que ya están en su casa, por supuesto, ¿cierto? ¿Cómo lo tienen que hacer? Tienen que ir a su CESFAM? vacunatorio y ahí se les va a poner el anticuerpo monoclonal junto con el Plan Nacional de Inmunización. Por ende, ¿es gratuita? Es gratuita. Ya, eso es importante. En todos los tramos, en todas las previsiones, gratuita. Gratuita. Si hay alguna mamá que quiera vacunar a su guaguita que tiene más de 6 meses... Se recomienda y tendría que comprarla. Perfecto, entonces está cubierto por el plan hasta los 6 meses. Hasta los 6 meses. Ok. Niños que ahora en marzo tengan 6 meses de edad. Hasta ahí. Los que son más grandes, ¿hasta qué edad más o menos se pueden poner esta vacuna? Incluso se recomienda en la tercera edad, porque el virus esencial genera mucho problema. ¿Y un adulto, si yo quisiera, por ejemplo, vacunarme? También, por supuesto, todos. ¿No estaría de más? No estaría de más. Ay, mire, me gustó eso. Yo pensaba que era solamente para O sea, bebés chiquititos. gratuitamente sí. Sí, pero es apta para todo público. Esa es la gran ventaja. Ahora, el otro interrogante que tenemos, ¿cómo va a estar la influenza? Influenza ya hay circulación, de hecho el segundo o tercero más frecuente, y está circulando fuertemente la influenza A. En primer lugar está circulando pirola, entonces. Virola 50%, COVID-19. influenza 20% y rinovirus bajando el 18%. Bajando. ¿Cuál es más severa, influenza o rinovirus? Influenza. Influenza. Y ya tenemos circulación. Ya tenemos circulación y hemos tenido hospitalizados en UCI adultos con influenza. Y esta es la fecha también en la que empieza la vacunación, ¿no? Esta es la fecha y tenemos 1 millón de dosis que se han repartido en las 26 regiones o servicios de salud y ya se está vacunando. ¿Y cómo anda la vacunación, doctor? Lenta. Lenta, pero ¿eso es algo de todos los años? Eso es algo que depende de la llegada de la vacuna, que ya está, y esta semana llegan 400.000 dosis nuevas, o sea, vamos a tener 1,5 millones de dosis. El problema es que los centros de vacunación, que para el COVID, el 2020, fueron fuertemente apoyados por las municipalidades. Hoy día esos centros no existen, por lo tanto hay que ir a los vacunatorios de la red pública de salud. Me gustaría preguntarle, doctor, ¿cómo evalúa usted la relación que tenemos ahora en Chile con las vacunas post-pandemia? Porque post-COVID-19 y con el surgimiento de la vacuna, tan esperada además, recordemos, esto fue una pandemia altamente mortal en sus inicios. Perdimos a muchas personas, no solo en Chile, sino que en el mundo entero. Pero también surge esta contraparte antivacuna con mucha fuerza también, ¿no? ¿Cómo ha sido eso ahora, al día de hoy? ¿Cómo lo ve hacia atrás? Porque todavía hay personas que culpan a las vacunas de muchísimas cosas. Hace poco tuvimos un estudio que salió a señalar que, claro, hay un porcentaje de la población muy mínimo, por lo demás nosotros conversamos aquí en el Sillón de la Ciencia al respecto, que efectivamente presentó problemas de salud debido a las vacunas, como consecuencia directa. ¿Cómo ve usted esa relación? Mira, altamente favorable pro vacuna. Yo tengo mis 6 dosis de vacuna COVID y creo que es recomendable. La evidencia que hay de complicaciones o reacciones adversas es como cualquier medicamento o cualquier vacuna, pero es un porcentaje muy pequeño, lo del 1 o 2% Sí. que hacen complicaciones. Y no te olvides que está la evolución del long COVID. Sí. O sea, uno hace el brote agudo, pero los síntomas del cansancio, la disnea, la fatiga, puede durar 1 año o 2 años. Entonces, se entremezclan efectos de la vacuna propiamente tal, reacciones adversas no esperadas, con una evolución post-COVID larga. Y bueno, la relación también, la correlación de la vacuna con la baja también en las camas UCI es significativa. Por ejemplo, lo que usted nos indicaba, esta vacuna que pretende proteger contra el virus sincicial es tremendamente significativa, si va a reducir el 50% de hospitalizaciones, o sea, muchísimo. Mira, en general nosotros los pediatras no tenemos el dilema de la última cama, que sí la tienen los adultos. ¿Y eso es por la vacunación? Estamos hablando de cama intensiva. Ajá. Y por tanto, el año pasado estuvimos al borde.
Por suerte, con las reconversiones que se hicieron, nunca nos faltó una cama. Pero cuando tú ves el mundo de adultos, que tiene crónicos, que tiene muchos accidentados y que además tiene los casos de influenza y COVID, el dilema de la última cama en la red pública todavía existe. Por eso hay que comprar camas en la red privada. Esperamos que este año vamos a estar mejor que el año pasado en COVID. Sin embargo, si vemos la ocupación de camas enero y febrero del 2024 respecto a enero y febrero de 2023, es igual. Eso no ha disminuido. No ha disminuido porque estamos ocupando camas por otras patologías no respiratorias. Pero probablemente en marzo se ve ya una baja importante. Y es porque no está circulando el rinovirus, que el año pasado nos complicó mucho. Sí, afortunadamente, ¿cierto? Eso se lo único que le podemos agradecer a Pirola, quizás. Y ese es el efecto Pirola, claro. Efecto Pirola. Ahora, con respecto a la vacunación COVID-19, doctor, ¿ya le corresponde por calendario a personas mayores, sobre todo adultos mayores, vacunarse nuevamente? Claro, el rango de mayor seguridad post vacuna son 6 meses. Pero por un efecto costo-oportunidad, se vacuna 12 meses después de tu última dosis. Y por lo tanto, aquellos que ya llevan más de un año de su última dosis, debiera ponerse la bivalente, que es la que estamos poniendo ahora. Y que es acercarse también a los centros de vacunación porque sigue siendo gratuita. Sigue siendo gratuita. Y eso es importante porque igual hay confusión a tanto tiempo de iniciado el proceso de vacuna. Quizás hay quienes se están preguntando, bueno, ¿ahora cobran o cómo es? Gratuito todavía. Sí, pero el concepto es que el COVID hoy día es una infección respiratoria común. Fíjate que no te dan licencia. Te dicen, usted tiene COVID, pero no tiene neumonía, no tiene la forma de neumonía grave. Póngase mascarilla y vaya a trabajar. Y vaya a trabajar. De hecho, ya no está el concepto de contacto estrecho tampoco. Si tiene neumonía complicada, 5 días y vuelve a trabajar a los 5 días. Ya no son los 14 ni los 21 días de cuarentena, porque pasó a ser una enfermedad endémica. Sí, doctor, bueno, desprendemos de esta conversación, que agradecemos muchísimo, por supuesto, que la vacunación aquí es clave. La vacunación contra el virus sincicial, contra la influenza, contra la COVID-19, que es lo que tenemos para poder protegernos. Efectivamente, y eso es lo que vemos en la respuesta en hospitalizados, porque aquellos que están llegando graves con influenza en general no son vacunados. Por supuesto, así que el llamado entonces a vacunarse. ¿Y cómo se están preparando también desde el Hospital Regional, particularmente para esta nueva temporada? Clases, más virus circulando, más niños y niñas enfermos. Mira, el año pasado, por ahí por el tercer y cuarto trimestre, hubo un quiebre de stock de antibióticos. No había dónde comprar amoxicilina en la farmacia. El laboratorio que los producía se le acabó el stock y no teníamos tampoco inhaladores de tratamiento del asma. No había salbutamol ni aquellos de manejo de control crónico. Así que estamos comprando un stock que nos asegure que aunque haya quiebre, nosotros lo vamos a tener. Eso lo agradecemos, doctor, por supuesto, al igual que su presencia acá en Matinal Nuestra Casa. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Importante el llamado entonces a vacunarse a quienes les corresponde y por supuesto a proteger todavía más a nuestros niños y niñas. Son las 10 de la mañana con 53 minutos. Vamos a salir